cuestionario de este módulo que la idea es hacerlo, obviamente, en forma no presencial y será en una hora determinada, pactada con ustedes, para que puedan resolver el cuestionario. Eh, Somos 17, bueno, no somos muchos, pero podemos ponernos de acuerdo ahora con el día y el horario, ¿sí? Seguramente el próximo viernes ya van a arrancar con el nuevo módulo de construcciones metálicas. ¿Mm? Así que, no sé, yo les propongo un horario estimativo para el cuestionario. Podría ser el día viernes a las 19. ¿Qué les parece? Profe, a esa hora tenemos clase, Ajá, ¿hasta qué hora? hasta las 9. Hasta las 21. Ajá, bien. Entonces, podría ser el lunes que viene a las 14. ¿No hay problema entonces? Bueno, en realidad la idea era que lo hagamos en horario de clase, pero bueno, nosotros lamentablemente nos tocaron dos feriados, justo un viernes y un lunes, así que no tenemos muchas opciones. Entonces lo dejamos para el día lunes, el lunes 25 a las 14. Sí, sí, también obviamente vamos a mandar el mensaje para todos, como siempre lo hacemos por intermedio del aula, para que todos estén enterados y bueno, y ustedes también, como buenos compañeros que son, seguramente se lo van a comentar a sus compañeros. Entonces va a quedar habilitado un botón en el último tema de hormigón, en la última parte del último tema de hormigón, va a quedar habilitado el botón para que ustedes puedan rendir ese lunes que viene, 25, a las 14. Va a ser un cuestionario, seguramente de 10 preguntas, en principio opciones múltiples. Seguramente vamos a poner varios exámenes vamos a buscar algún criterio para que se dividan en grupos, que obviamente se van a enterar ese mismo día y casi a la misma hora. Y, y nada, seguramente van a ser 10 preguntas, no más de una hora y media para que la puedan responder. Y bueno, y ese será el cuestionario de el módulo de hormigón, ¿sí? Lo vamos a comunicar, obviamente, para que todos se enteren. Y bueno, les vuelvo a repetir, también ustedes seguramente se van a comunicar con sus compañeros para que todo el mundo esté enterado.
Bueno, dicho esto, entonces comencemos hoy con los últimos temas del módulo de hormigón. Acuérdense de que todo está en el aula, ¿sí? Todo lo que hemos hablado en estas clases está, los apuntes, videos, eh, capítulos de libros, eh, todo está en el aula. La complejidad no va a ser mucho más de lo que hablamos en las clases, ya que no hemos llegado a profundizar en algunos temas complejos del hormigón, así que yo les recomiendo que cuando estudien, sobre todo cuando intenten encarar un capítulo de alguno de los libros, eh, no se compliquen, ¿sí? O sea, si ven, si bien nosotros seleccionamos los capítulos para que ustedes estudien, por ahí puede aparecer algún párrafo o alguna cuestión que sea muy compleja. Obviamente eso no lo vean, no se detengan ahí. eh, Solamente vamos a hablar de cuestiones generales, ¿no? Conceptuales, de lo referido al hormigón. Eh, Les vuelvo a repetir entonces, todo lo que hablamos en estos días está en el aula. De alguna u otra manera está. No les, no les va a ser difícil leer ni entender los textos, ni tampoco los videos. Pero si surgiera alguna cuestión que ustedes ven que es muy profunda o compleja con respecto al hormigón, pasen de largo porque seguramente eso no es parte de este curso, ¿sí? El objetivo de este curso es que ustedes conozcan el material y estén capacitados para poder integrar equipos interdisciplinarios para la toma de decisiones, ¿eh? Ese es el objetivo como ingeniero industrial, ¿eh? Tengan en cuenta eso y con ese criterio estudien. Bien, entonces los últimos dos temas que vamos a ver en el día de hoy va a ser las patologías del hormigón y el hormigón pretensado, ¿m? A nivel conceptual. Tengan en cuenta eso, ¿no? A nivel conceptual. Bien, comencemos entonces. Perfecto. Bien. Entonces, continuando con el módulo de hormigón armado de la Cátedra de Edificios Industriales, vamos a ver lo que son las patologías estructurales de hormigón, es decir, también, les vuelvo a repetir, vamos a ver a un nivel introducción y conceptualmente ustedes se puedan llevar la idea de cómo poder detectar una patología en una estructura de hormigón. Seguramente habrán visto ustedes en su casa o en la casa de algún vecino, amigo o familiar, habrán visto algunas de estas patologías y bueno, la idea es que acá intentemos interpretar qué es lo que está pasando, ¿sí? Eh, Intentar desentrañar, digamos, qué es lo que está sucediendo y por qué pueden aparecer ciertas patologías o síntomas
de una estructura que está sufriendo alguna especie de mal, eh, algunas tensiones que se están produciendo dentro de la estructura por algún motivo externo, ¿cierto? Ajeno al diseño estructural, o también podría ser una falla del diseño estructural, ¿no? La patología podría darse también por una falla del diseño. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. La podemos dividir entonces a las patologías en dos etapas. La primera podría ser que el material constitutivo del hormigón tenga algún vicio y que sea el que está provocando algunos de estos síntomas, ¿no? Entonces nosotros deberemos saber diagnosticar y saber dar una solución al problema. Con respecto a los materiales constitutivos, bueno, ya lo conocemos, ¿cierto? Cemento, árido, agua y aditivo. Y también hemos hablado sobre la calidad de los elementos constitutivos, ¿sí? Cuando nos tocó hablar de cada uno de los elementos, también hemos hablado sobre este, algún control en la calidad de estos elementos. Empecemos con el cemento, ¿sí? No vamos a ahondar, como les dije, vamos a hablar en forma general para que ustedes se lleven la idea. ¿Cuáles son los componentes del cemento? Bueno, silicatos bicálcicos, silicatos tricálcicos, aluminatos tricálcicos, ferroaluminatos tetracálcicos, ¿sí? Esos son los componentes, los compuestos químicos. Y la resistencia del hormigón viene fundamentalmente dada por los silicatos. ¿Cuáles podrían ser las posibles patologías referidas a un elemento constitutivo como el cemento, ¿no? Falso fraguado. Estamos hablando de la falla en la calidad de los elementos, ¿sí? En el caso de los materiales industriales como el cemento, que ya vienen certificados, que vienen con su prueba de calidad, etcétera, etcétera, no es común que ocurra, pero podría ocurrir, ¿no es cierto? Que en el caso del falso fraguado haya una hidratación rápida del yeso, es decir, que no logre eh, el tiempo de fraguado se haya acortado, ¿no? Por algún motivo. Es decir, que comienza eh, el endurecimiento de la pasta, esta plástica del hormigón fresco, comienza el endurecimiento en un tiempo que no ha sido previsto, ¿no es cierto? Porque hay algún inconveniente en la fabricación de ese cemento. Entonces comienza a fraguar antes de lo previsto y bueno, con todas las complicaciones que tiene eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la trabajabilidad, ¿no? Entonces, con un falso fraguado comienza la pérdida de trabajabilidad de la pasta de hormigón fresco y bueno, con las consecuencias que trae eso. Huecos luego del desencofrado, aparecerán huecos porque no ha logrado el hormigón llenar todo el molde del hormigón, se verán las armaduras expuestas, los famosos nidos de abeja que se llaman, que son grandes porosidades en la cara del hormigón luego del desencofrado, la falta de compacidad, mucha porosidad, ¿sí? Una causa podría ser eso, ¿no es cierto? Que comienza la hidratación del yeso antes de lo previsto. Retracción por exceso de calor de hidratación, ¿sí? Eh, el hormigón cambia de volumen cuando comienza el proceso de fraguado, ¿no es cierto? Con la reacción química entre el agua
y el cemento, se provoca una reacción exotérmica y, y cuando hay un exceso del calor de hidratación, que depende del aluminato tricálcico, hay un cambio de volumen brusco y, y se provocan fisuras, ¿no es cierto?, en el hormigón. Fisuras que ya vienen desde el proceso de endurecimiento, ¿sí? Ya vamos a ver otros tipos de fisuras que vienen luego del endurecimiento. Estamos hablando ahora del cemento, ¿sí? Retracción hidráulica, bueno, va en el mismo sentido, ¿no es cierto? Si son los cambios de volumen bruscos en el momento del fraguado que provocan alguna fisura. Cuando hay exceso entonces también del aluminato tricálcico, la resistencia disminuye y, en los ciclos de hielo y deshielo, es decir, cuando está expuesto a grandes saltos de temperatura o una gran amplitud térmica, ¿no es cierto? Y ese hormigón ha captado agua en sus poros, se fisura, pero acá el problema no es la fisura, sino que propicia el ataque de sulfatos sobre el hormigón y bueno, también provocando que la resistencia requerida no sea la esperada, ¿no? El exceso de cal libre también hace que en ese cambio de volumen se provocan fisuras. El exceso de cal en la hidratación, también por la falta o por la falla, ¿no es cierto?, en la composición del cemento, este, propicia, propicia el ataque, ¿no?, de sustancias nocivas en la... También esto aparece ya en la etapa del hormigón endurecido. ¿Mm? Entonces, aquí lo que no tenemos que quedar con la idea es, con respecto a la patología del cemento, quedarnos con la idea de que hay una falla, ¿no es cierto?, en la calidad del cemento, ¿sí? Y que podría tener estas causas que estamos hablando ahora. Exceso de magnesia produce efectos similares a la cal liberada, pero más nocivos. Reacciones con los áridos, bueno, esto también sí es común, ¿no es cierto? Porque los áridos deberían ser inertes, o sea, no deberían tener ningún tipo de reacción con los componentes del hormigón. Sin embargo, se da cuando los áridos están sucios o tienen alguna sustancia nociva. Acuérdense que los áridos que se utilizan para la fabricación de hormigones tienen que ser lavados, ¿cierto?, limpios, habiendo procesos para el lavado de los áridos, ¿no? Lo más simple son para lavar los áridos gruesos, ¿no es cierto? Es muy sencillo. Se lo hace directamente en la etapa de producción de los áridos. La zaranda metálica, la zaranda mecánica, esa que tiene una cinta transportadora, que seguramente ustedes la vieron, en la zaranda que retiene los áridos gruesos, se le inyecta un chorro de agua y en ese mismo momento se lo lava. Más difícil, más complicado el lavado del árido fino, ¿no? Cuando necesitamos expulsar los granos muy finos que están por debajo del TAMI 200, ese enlame, digamos, esa arena muy fina, no es tan sencillo de lavar.
se requieren de procesos más complejos y más costosos. Entonces, la reacción con los áridos también puede ser una patología de cemento. Bueno, también recordarles que el cambio de volumen, ¿no es cierto? La retracción de la pasta de hormigón fresco, ese cambio de volumen inicial que en el momento del fraguado es un fenómeno que se da siempre, ¿sí? O sea, eso, eso es inevitable. Lo que sí podemos hacer es controlarlo, ¿no? Controlarlo de diferentes maneras. Una de las maneras de controlar es evitar colocar cemento en exceso, ¿cierto? Muchas veces se cree que eh, cuando la calidad de los áridos no es o no está certificada o no está comprobada la calidad de los áridos, se tiende a confundir y pensar de que aumentando cemento mejoramos la calidad del hormigón, cosa que puede ser cierta, pero hasta cierto punto, ya que a mayor cantidad de cemento se propicia un mayor cambio de volumen en esa etapa inicial donde la pasta de hormigón fresco cambia, se cambia constantemente de volumen y a mayor cantidad de cemento, mayor el cambio de volumen, bueno, provocando fisuras en ese medio. ¿Cuáles son las recomendaciones? Debe utilizarse cemento de la menor resistencia posible por el hormigón que se exija, puesto que dará menos problemas patológicos. Bueno, eso es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? El exceso de cemento o los cementos que no son lo, lo recomendado para el tipo de estructura, este, provocan cambios en el volumen que no son deseables. Eh, bueno, si hay sulfato, especialmente en levante, debe utilizarse el cemento resistente. Bueno, también cuando la estructura esté en contacto con sustancias nocivas o a lo mejor no tenemos certeza de con qué sustancias se puede encontrar el hormigón, generalmente en las fundaciones, ¿no es cierto? Donde tenemos una gran excavación y se arman las fundaciones y después se tapa la excavación, se vuelve a rellenar, eh, queda expuesto, ¿no es cierto?, al contacto del hormigón con sustancias que pueden venir en las napas freáticas o en el escurrimiento subterráneo de aguas que arrastren alguna sustancia perjudicial, y ahí tenemos una incertidumbre, y esa incertidumbre la podríamos salvar con cementos resistentes a los sulfatos, ¿no es cierto?, que son las sustancias perjudiciales. Bien, eso sería con respecto al cemento, ¿sí? Desde el punto, yo podría animarme a decirles en este punto que los cementos de probada calidad o de calidad certificada no van a tener problemas desde el punto de vista del material, ¿no es cierto?, de la composición del material en el cemento. Eh, o sea que descartamos algunas cuestiones de este tipo, pero sí podemos controlar el tipo de cemento que vamos a utilizar, dependiendo del elemento estructural y la cantidad de cemento también que a utilizar, este, a veces en contra de lo que uno cree que podría ocurrir, como era el caso de a mayor cantidad de cemento, mayor resistencia. Bien, eso con respecto al cemento. ¿Qué pasa con los áridos? ¿Sí? Ya habíamos dicho que los áridos constituían entre el 70 y el 80% del volumen del hormigón.
o sea que son fundamentales para definir su resistencia. ¿Cuáles son los problemas patológicos? El exceso de fino, ¿sí? Eso es lo que estábamos hablando recién. Cuando tiene demasiado fino, o sea, ustedes se acuerdan que había una curva de granulométrica, y esa curva granulométrica puede ocurrir sobre todo en los áridos de la zona, ¿sí? Como habíamos dicho alguna vez, los áridos que hay en la zona son muy buenos porque son de un proceso natural y prácticamente en el depósito o en la cantera natural tiene una buena granulometría, ¿sí? Eh, pero ¿qué ocurre? Lo que sí en la zona, lo que sí se da es que los áridos poseen mucho material fino. El material fino aumenta un parámetro que se llama la superficie específica, que está íntimamente relacionado con la cantidad de cemento que necesita el hormigón, o mejor dicho, necesita el árido para formar esa película que le va a dar cohesión a la mezcla. Si yo tengo mucho fino, necesito más cemento. Y ya dijimos cuáles son los problemas de aumentar la cantidad de cemento en la pasta de hormigón, ¿sí? O sea que hay que evitar entonces el exceso de finos, ¿sí? Áridos muy alargados que exigen mayor cantidad de agua y producen baja de resistencia. Bueno, los áridos alargados tienen una trabazón o provocan una trabazón que impiden la trabajabilidad, ¿no es cierto? Cuando tienen forma muy alargada, dificultan la trabajabilidad y, y erróneamente podríamos nosotros creer o tentarnos a agregar mayor cantidad de agua. De esa manera sí mejoraríamos la trabajabilidad, pero iríamos en contra de esa famosa relación agua-cemento, modificaríamos la relación agua-cemento, bueno, estaríamos modificando el dosaje o el diseño de la mezcla y, y bueno, la consecuencia es la falta de resistencia, la baja resistencia, ¿no es cierto? Pierde resistencia cuando le aumentamos esa agua a hormigones que tienen áridos alargados para intentar darle la trabajabilidad. Áridos tienen compuestos de azufre, como la pirita, que reaccionan con el cemento dando compuestos expansivos que destruyen completamente la masa de hormigón. Bueno. En este caso, si hay una sospecha de que en la cantera donde se está extrayendo los áridos eh, tienen en su composición azufre, si es que tenemos esa sospecha, bueno, se deberá analizar en un laboratorio esos áridos para descartar la presencia de estas sustancias que son perjudiciales, ¿sí? Por lo general, no se da en los áridos de la zona, ¿sí? No, no se da. Pero hay que estar atentos. Con respecto al agua, ¿sí? También hemos dicho que, bueno, acá están nombrando una norma española, pero también cumple para normas locales, y está bien descrito en el apunte cuáles son los componentes perjudiciales que pueden estar presentes en el agua. También habíamos dicho que el agua potable era
totalmente válida y que nos asegurábamos de que si usábamos agua potable, nos aseguramos de que no tenía ninguna sustancia perjudicial. ¿Mm? Y con respecto al agua de curado, digamos, es un agua que, de acuerdo al, al procedimiento del curado, eh, nosotros hemos hablado de algunos procedimientos como el de una película de grasa que era el famoso antisol que se aplicaba con una mochila pulverizadora. Bueno, es un método de curado. Otro método podría ser el tapar con una lona y arena húmeda, pero también hay un método que es el sumergimiento total del hormigón en una pileta de agua, ¿no es cierto? O formar una pileta de agua una vez que el hormigón ha, ha logrado, o la superficie del hormigón se ha sellado, también podríamos protegerla sumergiéndola completamente en agua. Bueno, esa agua también tiene que tener su calidad y hemos dicho de que ante cualquier duda de la procedencia del agua, había que hacer un examen en laboratorio. ¿Eh? Eh, Esto se da mucho cuando tengamos obras que están alejadas de los centros urbanos, donde el acceso al agua potable es muy difícil, pero que sí había en la zona algún escurrimiento superficial o subterráneo y que para poder decidir de usar esa agua para la fabricación del hormigón había que analizarla, ¿no es cierto? Mandar a un laboratorio, analizarla, ver cuáles son las sustancias que componen y no descartar de que tenga algún tipo de sustancia perjudicial. ¿No? ¿Qué es lo que provoca entonces un agua de mala calidad? Una corrosión química del hormigón y la disminución de la resistencia. ¿Eh? Cuando está en exceso el agua es un problema y cuando el agua no es limpia también es un problema. ¿Sí? Que digamos que de todas las patologías que vamos a ver ahora, estas no serían las más comunes, ¿sí? Pero hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué pasa con los aditivos? Bueno, son añadidos, ¿no es cierto?, de los componentes del hormigón que en la mayoría de los casos mejoran las propiedades del hormigón. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a los aditivos? Bueno, que hay una mejora, pero que no es un elemento que venga a arreglar un problema, ¿no? de otros componentes. ¿Sí? La mejora de una propiedad puede empeorar otra. Sí, bueno, podríamos, a lo mejor, en el caso del aditivo retardador de Fragüe, habíamos visto nosotros una gráfica, ¿se acuerdan en uno de los apuntes? Que cuando usábamos retardador de Fragüe, no alcanzaba en su vida, no llegaba a alcanzar la resistencia requerida, es decir, que disminuía con respecto al hormigón sin acelerante de Fraude. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Que podemos mejorar en algunos aspectos, pero empeorar otros. Algunos adictivos en exceso pueden modificar su comportamiento en sentido contrario. Sí, bueno, los aditivos, eh, el fabricante te, te da las recomendaciones de uso, ¿no es cierto? Las cantidades, de acuerdo a la cantidad de cemento, te, te recomiendan cuáles son las cantidades de utilizar. ¿Eh? O sea que a veces uno cree que eh,
hay que estudiar cada caso, obviamente, pero un caso podría ser el retardador de Fraude cuando queremos mantener ese hormigón fresco por mayor tiempo. Se le puede ir añadiendo retardador y sí, efectivamente, el fraude se va retrasando. Pero bueno, vamos en contra de otras propiedades del hormigón que son también muy importantes. Los aditivos con menores problemas suelen ser los plastificantes, ¿sí? Son los de uso más común, mientras que los más problemáticos suelen ser los inclusores de agua, de aire y los aceleradores de fraguado. Bueno, ya hablamos de los aceleradores de fraguado, que incluso pueden acelerar procesos de corrosión, ¿eh? O sea que hay que usarlo con la mayor discreción y ajustarse a la hoja técnica de recomendaciones del fabricante, ¿sí? O bien, como suele hacerse, hacer una prueba previa. ¿Sí? Previamente, cuando se diseña la mezcla y se necesita aditivo, se hace una prueba en laboratorio para ver cómo se comporta el hormigón con ese añadido de aditivo en una escala más pequeña y se extrapola a la escala real. Así que bueno, y con respecto a los inclusores de aire, que hemos dicho que era beneficioso para poder romper los conductos capilares, que son los que producen o propician una tensión laminar en el fluido, y esa tensión provoca una fuerza, ¿no es cierto?, vertical y hace que ascienda el líquido en esos conductos capilares. La inclusión de aire lo que hacía era romper esos conductos y bueno, y neutralizar ese efecto. Pero también si no se lo utiliza correctamente, la inclusión de aire puede también provocar que pierda compacidad el hormigón, sea más poroso y por ende, bueno, todas las cuestiones perjudiciales que trae un hormigón muy poroso, ¿sí? Cuidar las dosificaciones, asegurar un reparto homogéneo, utilizar aditivos de comportamiento suficientemente contrastado y convenientemente garantizado por el fabricante. Bueno, eso es lo que venimos hablando, ¿sí? Cuidar las dosificaciones, es decir, se supone que las dosificaciones se han estudiado en un laboratorio, se ha ensayado y se ha determinado con certeza de que las cantidades de cada componente a la hora de fabricar el hormigón van a llevar a las resistencias requeridas para el proyecto. ¿Mm? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Con respecto a las patologías del hormigón armado, mm, este, ¿cuáles podrían ser? Eh, la resistencia, la durabilidad, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles podrían ser los problemas que podrían traer? Baja resistencia, poca durabilidad, poca compacidad, podrían aumentar los procesos de corrosión, ¿cierto? En el hormigón. Con respecto a la compacidad,
¿De qué va a depender? De la relación árido-cemento, la dosificación de cemento, relación agua-cemento y el aire incluido, ¿sí? O sea, eh, acuérdense de que para que sea un hormigón compacto, debería tener una buena clasificación de árido, o sea, de tamaños. Habíamos dicho que los huecos que dejaban las piedras más grandes lo ocupaban las piedras más pequeñas y los huecos que dejaban estas lo ocupaban otras más pequeñas y los huecos que dejaban estas y así. Y si tiene una buena clasificación de tamaño, o sea, una buena granulometría, el hormigón tiene una buena granulometría, entonces ese hormigón es compacto, ¿sí? La dosificación de cemento, claro está de que si tiene menos cantidad de cemento, no logra formarse esos puentes que se cristalizan, ¿no es cierto? Esa cohesión que tiene que darse entre los agregados, no se da cuando no hay la suficiente cantidad de cemento y bueno, también pierde compacidad, es decir, no es un hormigón compacto, sino que o puede tender a tener huecos o a fisurarse. Y la relación agua-cemento, bueno, también va en el mismo sentido, y el aire incluido también, ¿no es cierto? Ya hablamos de todo esto, ¿no? ¿Qué pasaba cuando había un exceso de aire? Pierde compacidad. Bueno, acá está desarrollando un poco más. Las granulometrías son especialmente malas las deficientes en diámetro comprendido entre 0,08 y 2,5 milímetros y los que contienen exceso de fracciones finas. Ya sabemos cuáles son el problema de los agregados con muchos finos y los problemas con una mala distribución de tamaños. Una granulometría incorrecta puede paliarse con más cemento. Sí, es preciso ser especialmente cuidadoso con la disposición constructiva, puesto que se producirán mayores retracciones. ¿Sí? Eso también ya lo hablamos. A veces uno quiere corregir una granulometría incorrecta con mayor cantidad de cemento, y bueno, pero puede que sí, digamos, puede que se corrija, pero nos va a provocar otros problemas que son los cambios bruscos o acentuando los cambios bruscos en la etapa de fraguado, que eso también es perjudicial. El audio debe ser compatible con las distancias entre armaduras, entre encofrado y armadura. Claro, por eso es que se define el tamaño máximo del agregado, ¿no es cierto? Porque cuando se diseña la estructura de hormigón, se tienen en cuenta las separaciones entre armaduras, ¿sí? Eso depende de la etapa en el diseño. Si yo ya tengo el árido producido y estoy diseñando mi estructura, voy a evitar entonces que las separaciones entre mi armadura sean más pequeñas que el tamaño más grande del árido que ya tengo producido. Y si es al revés, es decir, yo estoy diseñando mi estructura de cero, voy a darle yo la separación máxima y voy a procurar y lo voy a aclarar en mi informe de estructura cuál va a ser el tamaño máximo del agregado. ¿Para qué? Para evitar de que la piedra sea más grande que la separación entre armadura y no se llene completamente. Por acá he visto una foto, a ver si la puedo ver. A ver, por ejemplo, acá, ¿sí? En este entramado de armadura, ¿sí? Fíjense que esto es una viga pretensada, ya vamos a ver un poco de esto. Fíjense que en los extremos hay mayor densidad de armadura
Entonces yo en mi diseño estructural debo eh, aclarar cuál es el tamaño máximo del agregado para que pueda colarse el hormigón dentro del encofrado sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Y que no se me quede atascado un- un grano de ripio y me dificulte el llenado del elemento estructural con las consecuencias ya conocidas de mayores oquedades, porosidad, eh, hasta podría propiciar una fisura. Bien, cualquier duda que tenga me interrumpen y lo charlamos. A ver, no sé si hay algo acá, alguna pregunta escrita. No, nada. Influencia de la dosificación de cemento, bueno, un poco más de lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Es más, un poco más de lo mismo. Influencia de la relación agua-cemento. Esto también estaba en uno de los apuntes, me parece. Fíjese que la relación agua-cemento de 0,35 a 1, cómo va modificando la resistencia a la compresión dependiendo de los días. A relaciones de agua-cemento muy altas, las resistencias son bajas. Nosotros, a los 28 días, en un cemento Portland normal, no puzolánico, ¿sí? El puzolánico necesita más días para llegar a la resistencia de servicio. En cambio, en un hormigón con cemento Portland normal, a los 28 días ya tenemos una resistencia de diseño este, para que pueda entrar en servicio ese hormigón. Bueno, todo esto ya lo hablamos, ustedes lo van a leer. La corrosión en el hormigón también es una de las patologías más comunes, ¿sí? Eh, Acuérdense que ya dijimos que los hormigones se fisuran, ¿sí? O sea, es un material muy frágil que no resiste esfuerzo de la tracción, por lo tanto, se tienden a fisurarse. Y cuando la fisura es excesiva, se propicia el ingreso de aire o de alguna sustancia indeseada que haya en el ambiente. Si esa fisura no es controlada, se, se puede corroer el hormigón endurecido. Las fisuras se controlan ya desde el momento del diseño también, ¿cierto? Cuando se plantean las hipótesis para diseñar una estructura de hormigón armado, también se plantea este, dentro de la hipótesis la fisuración, ¿sí? Dijimos que inevitablemente se fisura, pero que podemos controlar esas fisuraciones ya en la etapa de diseño, ¿no? Cuando la fisura es muy grande, los, los atacan los gases atmosféricos, agua o compuestos orgánicos y se corroe el hormigón, ¿sí? Corrosión por gas atmosférico, ¿sí? Entonces, hemos dicho de que la, la fisuración está controlada, ¿bien? En la etapa de diseño se plantean las hipótesis para que la fisuración sea de tal manera que no pueda ingresar estos gases nocivos dentro de la masa de hormigón. ¿No? Y no se corroba, ¿no es cierto?, por gases atmosféricos. ¿Cuáles son los gases atmosféricos?
combustiones de carbono, petróleo, gases industriales, dióxido de carbono, que con el agua produce y que ataca el hormigón, ¿sí? Se producen sulfatos, se carbonata, ¿sí? Se carbonata la superficie, cambia de color. Un hormigón carbonatado, o sea que ha logrado penetrar estos gases nocivos, se observa un cambio de color morado, ¿no? Se torna morada la superficie y bueno, ahí nos, nos da un indicio de que la fisuración ha sido excesiva y que estos gases atmosféricos han producido la corrosión dentro de la masa del hormigón, perdiendo su capacidad de resistencia. ¿Cuáles serían las prevenciones para este tipo de patología? La durabilidad. Bueno, acá vuelvo a nombrar una norma española, que las normas argentinas son similares, y que, bueno, tiene que tener un contenido mínimo de cemento, un espesor de recubrimiento, es decir, entre la armadura y la cara superficial del elemento de hormigón, tiene que tener un recubrimiento, una distancia. Mientras se encuentre en ambientes agresivos, ese recubrimiento, ese espesor del recubrimiento es mayor. Y además el control de la fisuración, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay que controlar la fisuración ya desde el diseño del elemento estructural. Y una solución podría ser cuando no se dan estas cosas, es decir, que hay una fisuración excesiva, se detecta que hay una fisuración excesiva, o que el recubrimiento no ha sido el adecuado, o que las condiciones ambientales han cambiado, ¿no es cierto? Se ha diseñado un hormigón de estas características que era para un edificio escolar, supongamos, y de repente se cambia la funcionalidad y pasa a ser un edificio que maneje algún elemento químico o cambia el edificio y se convierta en un local que venda algunos compuestos químicos para limpieza o para otra industria. Y bueno, no ha sido contemplada la- el espesor del recubrimiento, entonces se lo puede proteger con pintura. ¿Sí? Pasa lo mismo con las aguas, cuando las aguas no son adecuadas, también provocan una corrosión en el hormigón. ¿Sí? Por lo general, eh, se la detecta con el cambio de la coloración. ¿Sí? Una estructura de hormigón, ustedes deben haber visto, es de un color grisáceo tirando a un verde. Y por lo general cuando se corroe el hormigón se torna un color morado oscuro, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que está ocurriendo algún ataque o se está corroyendo por el ataque de alguna sustancia nociva. Seguramente en ese punto ustedes deberán llamar a un especialista y que compruebe qué es lo que está ocurriendo en ese lugar. Bueno, con las aguas del mar todo va en el mismo sentido, ¿sí? Cambios de colores, fisuras, abombamiento de la superficie, es decir, que se le sale como un pupo, ¿no es cierto? Eh, Todas esas son características cuando se empieza a corroer el hormigón. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, fabricando hormigones muy compactos o con cementos de aluminatos menores a 7, aumentando el recubrimiento, ¿no? Bien.
Bueno, acá tenemos un esquema de una columna que está sumergida en agua. Por componentes orgánicos también se puede corroer el hormigón, aceites y otras sustancias con grasas animales o ácidas. ¿Mm? También hay que evitar el contacto. Por eso el hormigón solo, o sea, sin ningún tratamiento, es bastante vulnerable. ¿Eh? Por lo general, eh, las estructuras de hormigón tienen una capa extra que le llamamos revoque, que van entre los 2 a los 3 centímetros y que otorgan una buena protección. Y si no se piensa hacer revoque, que el revoque es un mortero cementicio, ¿no es cierto? Y si no está previsto hacer revoque, bueno, se lo pinta, ¿no? Alguna pintura que proteja al hormigón. La estructura de la facultad en el sector de las aulas, ustedes seguramente se hacen un poco de memoria, van a ver que son de estructura de hormigón visto, es decir, que queda la estructura a la vista. Y ese hormigón ha sido no se lo puede recubrir, ¿no es cierto? Porque la idea, la estética es que quede a la vista. Pero no podemos dejarlo a la buena de Dios, sino que hay que darle alguna protección, ya sea con pintura o este, podría ser alguna especie de lámina, ¿cómo que se llama? Ahí se me fue. Eh, bueno, ya me voy a acordar. Alguna protección, ¿sí? Alguna protección para que no quede el hormigón expuesto así crudo a la intemperie. Bien. Y las armaduras también pueden llegar a corroerse, ¿no es cierto? O sea, no solamente se va a corroer el hormigón, sino la armadura de ese hormigón armado. Eh, y bueno, también son procesos químicos que se dan por el contacto de la armadura con alguna sustancia, o también podría ser por cargas eléctricas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo importante que es controlar la fisuración, ¿no? Es de suma importancia controlar la fisuración y además la, el espesor del recubrimiento de la armadura, es decir, la distancia que hay entre el borde de la armadura y la cara superficial del elemento de hormigón. El reglamento nuevo en el CIRSO 201 hace mucho hincapié en que estos factores son de vital importancia para la durabilidad de una estructura de hormigón. ¿Eh? Controlar la fisura se refiere a este, al tamaño de la sección, ¿cierto? O sea, aplicando los conceptos de la resistencia de materiales, este, eh, a mayor deformación del elemento estructural, mayor fisuración, ¿no es cierto? Entonces hay que controlar la deformación, ¿no? Para eso se aplican todos los conceptos de la resistencia de materiales, para evitar que se deforme excesivamente y evitar también así que la fisura sea mayor. También con la cantidad de cemento, también con la resistencia del hormigón y además
con el espesor del recubrimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta todas esas cuestiones, podemos tener hormigones de gran durabilidad. Bien, esto ya hemos hablado. El cemento es un elemento que le da una protección pasiva al hierro, ¿cierto? El hierro en contacto con el cemento, hasta al estar recubierto con cemento, neutraliza el proceso de corrosión. Bueno, ya tenemos el concepto, no nos vamos a introducir mucho más en esto. Después ustedes lo leen, tienen dudas, lo vemos. Acá está la corrosión electroquímica. Bueno, todo esto es lo que ya hablamos. El fuego, ¿no es cierto? El fuego también es perjudicial, ya que va a cambiar la estructura interna del hormigón con las temperaturas. Acuérdense que ya desde la concepción del cemento son piedras calcinadas, entonces una exposición del hormigón a temperaturas muy altas o el fuego también provocan un cambio interno en la composición química, perdiendo la resistencia. También es perjudicial entonces la, la exposición de la estructura de hormigón al fuego. Bueno, acá ya habla de prevenir al fuego desde el punto de vista del diseño arquitectónico. Bien. Dice, el hormigón prácticamente no resulta afectado por temperaturas inferiores a 300 grados. A partir de ello inicia una fuerte pérdida de resistencia que ya no se recupera tras el incendio, sino que disminuye aún más. Es lo que venimos hablando. Su bajo coeficiente calorífico hace que tarde mucho en alcanzar niveles peligrosos, ¿sí? No hay una tramitancia de calor. Si el incendio es corto, se comporta bien. Bien, después lo leen ustedes. Yo quiero que veamos, ya se nos está yendo el tiempo, ya veamos desde el punto de vista físico, ¿sí? Acá está. Ya salgamos de la parte química, digamos, o de la composición interna, que eso por ahí, con que ustedes lo detecten y puedan solicitar la intervención de algún especialista, estamos bien. Y en la parte física, digamos yo, cuando hay alguna anomalía externa a la estructura, por ahí que son las más comunes, me gustaría que nos centremos un poco acá. A ver, veamos qué dice. Sintomatología de la estructura de hormigón armado. Entonces, que es el conjunto de síntomas que puede presentar una estructura y que pueden ser indicativos de un fallo, tanto en su seguridad como en su durabilidad. La estructura, obviamente, todo está relacionado, ¿no es cierto? Una estructura que falle por cuestiones externas, porque se ha hundido una zapata, por ejemplo, en la fundación, una falla en la fundación y que haga que se introduzcan tensiones que no estaban previstas, por lo tanto, fisuraciones en la estructura, también propicia a la corrosión del hormigón o a la corrosión de la armadura.
¿sí? Todo lo que vimos anteriormente eh, se puede combinar con este tipo de patología. Las estructuras de hormigón armado pueden presentar numerosos tipos de problemas que muchas veces rebasan la simple límite de los fallos resistentes. Así, fenómenos como la corrosión puede ser más peligroso y difícil de reparar, pero un fallo en la armadura que normalmente es la que nos parece más grave. Bueno, lo que acabamos de decir, ¿cierto? O sea, por ahí es más peligroso la corrosión del hormigón que un fallo de otro tipo, pero el fallo de otro tipo propicia a que se corroe el hormigón. Entonces, sí o sí hay que controlar. ¿Cuáles son los fenómenos considerados? Las fisuraciones, hinchaciones, desagregaciones, disgregaciones, cambios de color, eflorescencia. Que hay una fisuración en la rotura en la masa de hormigón que manifiesta externamente con desarrollo lineal. Ya ustedes habrán visto fisuras. Microfisuras, macrofisuras. ¿Cuáles son las causas? Curado deficiente, retracción, entumecimiento, variaciones térmicas, ataques químicos, solicitaciones excesivas, se tienen cargas de más, errores de proyecto, ¿sí? Eh, hemos proyectado una viga muy larga que no se la puede construir o está muy limitada su construcción y no se toma la revancha necesaria y bueno, puede provocar deformaciones excesivas. Los errores en la ejecución, bueno, eso es lo típico también, ¿no es cierto? Muy buen proyecto, muy bien estudiados los problemas, pero al momento de ejecutar la obra tenemos una deficiencia por falta de recursos humanos calificados, falta de herramientas, falta de experiencia, ¿no? Eso también hace que eh, se produzcan patologías que a lo mejor han estado bien pensadas, que no aparezcan desde el proyecto, pero en una mala ejecución va a propiciar un ámbito para que se den este tipo de patologías. Asientos, bueno, lo que habíamos hablado, ¿cierto? O sea, la estructura se asientan por el peso sobre la tierra, si la tierra por ahí, el suelo es compactable o se comprime o no se hizo un buen estudio del suelo y, o el mismo terreno donde va apoyada el edificio tiene potencias diferentes. En algunos puntos la potencia del suelo disminuye o aumenta y hace que haya asentamientos de la estructura, que eso impacta en la introducción de solicitaciones que no estaban previstas, fisuraciones excesivas, corrosión, o todo lo que ya venimos viendo. Bueno, acá están las clasificaciones de la fisura. Esto le va a servir para poder diagnosticar una fisura viva, es cuando continúa abriéndose mientras va pasando el tiempo. Una fisura muerta es cuando ya la causa la que provoca la fisura se ha estabilizado, ¿no es cierto? Se asentó, por ejemplo, una zapata, pero en ese asentamiento se encontró con un suelo firme y bueno, esa fisura va a quedar muerta, digamos, no va a seguir avanzando. Entonces ahí decimos que se ha equilibrado, está equilibrado. Pero bueno, no deja de quedar en evidencia la fisura. ¿Cómo podemos controlar la fisuración? Bueno, podemos ir marcando la trayectoria de la fisura, hacerle una marca y monitorear constantemente de que no siga avanzando. Entonces, de esa manera podemos decir si está viva o muerta. Si está muerta, ya se estabilizó el edificio y bueno, quedaría reparar la fisura. Pero si está viva, hay que seguir investigando y buscar cuáles son las causas que están haciendo de que esa fisura siga avanzando.
Podríamos marcar la fisura, entonces dijimos, podríamos colocar un testigo, un elemento muy frágil, ¿no es cierto? Que apenas con un pequeño movimiento se rompa. Podría ser una placa de yeso, podría ser vidrio, ¿sí? Son todos especies de testigos que hacen de que si la fisura sigue avanzando, estos testigos reaccionan y nos avisan, ¿no es cierto? No, aquí la fisura sigue su camino, así que hay que buscar cuál es el origen de que se esté dando esa situación. Bien, estamos en lo que acabamos de decir. Bueno, la fisura es debido al propio hormigón, ya hemos hablado, la cantidad de cemento, la retracción, la fisura en estado plástico, ¿sí? Ya hablamos de esto. Fisuras de fogados se producen por desecación superficial de hormigón en estado plástico. Bueno, acá cuando está mal curado, ¿cierto? Esto pasa cuando pierde humedad la cara que está expuesta a la intemperie, ¿no es cierto? Pasa de que hay mucho sol o mucho viento, entonces las caras que están expuestas al sol o al viento pierden, pierden humedad, pierden humedad, entonces no logran tomar la resistencia necesaria en la superficie y aparecen esas fisuras, ¿sí? Ese nido de fisuras que no tiene ninguna dirección ni sentido es por esta causa. Bien, se evitan con un buen curado, ¿sí? Es lo que acabamos de decir. ¿Eh? La importancia del curado. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿sí? Está mal curado, se evapora el agua en la superficie, se fisura, y si esa fisura no se contiene rápidamente, provoca una hendidura en el elemento de hormigón, el ingreso de aire, carbonatación, corrosión y todo lo que ya sabemos, ¿sí? La retracción hidráulica es lo que ya hemos hablado, por el cambio en el fragua y el cambio de volumen. Todo esto está relacionado a lo mismo. Bueno, la retracción hidráulica es ocurre que en el proceso de fraguado, ¿no es cierto? Y a veces aparecen luego de meses o años, porque, bueno, eh, se provoca una fisura, pero en la general de la estructura está estable, no hay asentamiento, no hay nada, se queda quieta la estructura, pero esa fisura por retracción está internamente y no aparece en la superficie, pero con el tiempo logra aparecer, ¿no es cierto? Bien. Bueno, una forma de contrarrestar también la retracción en la etapa de fraguado es colocando armadura, ¿sí? Por ahí son elementos que no van a sufrir nunca una tracción, o sea, no están traccionados. Sin embargo, le ponemos armadura no para la tracción, sino para evitar ese cambio de volumen inicial, ¿sí? Bien, esto ustedes después lo leen, quiero avanzar un poco más, ya se nos va el tiempo. Todo está relacionado con lo mismo, son los mismos conceptos, ¿sí? Nada más que acá están descritos uno por uno, pero conceptualmente es lo que acabamos de ver. A ver, veamos esta parte. Fisuras debidas a problemas de proyecto o ejecución de la estructura. En este apartado se estudian las principales causas de fisuración con importancia estructural, es decir, aquellas que son síntomas de un mal comportamiento estructural del conjunto, ¿sí? Veamos qué pasa. Fisuras por solicitación excesiva son las que se causan la mayor alarma y en la mayoría de los casos las que corresponden a las patologías más graves, puesto que indican que el hormigón está alcanzando o sobrepasando su capacidad
resistente. Entonces ya aquí ya es un problema de la resistencia de los materiales a causa de fuerzas que aparecen, que son más grandes que, que las que se han tenido en cuenta en el momento del diseño. Vamos a ver un gráfico. Bueno, esto es, siempre hay que estudiarla, ¿no? Hay que estudiar la patología, hay que interpretarla, encontrar el origen y aplicar la solución. ¿Eh? Bueno, acá me dice qué ocurre cuando se deforma de más una viga, cómo aparecen las fisuras, ¿sí? Aparecen de abajo hacia arriba y van creciendo. ¿Eh? O cuando falla, falla el hormigón a la compresión. Fíjense, acuérdense de que por encima de del eje neutro, las fibras se comprimen y por debajo del eje neutro se traccionan en el caso de una viga. Cuando falla, cuando falla el hormigón a compresión, aparecen este tipo de fisuras por arriba de la viga. Bueno, cuando se detecta una cuestión así, se apuntala para evitar que se siga deformando y bueno, y se aplica alguna solución. ¿Qué pasa con el cortante? Fíjense que son a 45 grados y están casi siempre cerca del apoyo. Entonces aquí hay un exceso de cortante en la viga. En el caso anterior había un exceso de momento flector, digamos. Por funcionamiento, bueno, es cuando un elemento que tiene sección pequeña intenta penetrar a otro elemento que tiene un espesor pequeño, ¿sí? En el caso del encuentro entre el encuentro entre columnas y losas. Si la losa no tiene el suficiente espesor para soportar el punzonamiento, también aparecen fisuras de este tipo radiales. Las fisuras por compresión que se van a dar en las columnas son fisuras verticales, ¿sí? Y por lo general hay un desprendimiento del recubrimiento. Fisuras por torsión a 45 grados también. Y cuando la armadura está mal colocada, ¿no es cierto? Porque aquí fíjense que ha quedado corta la armadura, tendría que haber haber sido más larga, entonces se cortó antes y a donde necesitaba no hay, entonces se produce una fisura. O bien cuando está mal colocada, eh, como en el otro caso que está por aquí abajo, se provoca la fisura. Bueno, ya hablamos de la corrosión. Bueno, por exceso de deformación también, ¿sí? Acá cuando se deforma, acuérdense de que cuando habíamos resistencia de materiales, las vigas se deflectaban y podíamos calcular la flecha. Bueno, cuando esa flecha es excesiva, hay una especie de asentamiento y todo lo que está relacionado a esa viga, como por ejemplo podría ser un paño de mampostería, se va a fisurar a 45 grados. ¿Sí? Si alguno de ustedes tiene alguna fisura en su casa y quiere que la veamos, la tratemos, la charlemos, podríamos hacerlo. Los asentamientos son muy comunes en las estructuras porque no se acostumbra a estudiar el suelo donde se va a fundar el edificio. Hay una falta de cultura, podríamos decir así, de antes de diseñar las fundaciones,
conocer el comportamiento del suelo, ¿no es cierto? Para ello se hace un ensayo, se trae un especialista, un geólogo, un ingeniero civil, que estudie el comportamiento del suelo frente a las cargas y de esa manera decidir qué tipo de fundación se va a utilizar. ¿Sí? Cuando eso no se da, digamos, no se da, y a veces lo libramos a la experiencia, ¿no? Pensando de que a ojo podemos determinar si es apto o no apto el suelo, puede ocurrir estos tipos de, de hundimiento, ¿no es cierto? Acá hay un asentamiento diferencial, es decir, que hay una diferencia entre un sector de la construcción y otro sector, y, y ese asentamiento diferencial, es decir, como le decía, un asentamiento que se da en un lugar y en otro no, introduce tensiones que no han sido contempladas en el cálculo y comienzan las fisuraciones. En el primer caso hay un asentamiento en el centro y en el otro caso hay un asentamiento en un extremo. Y fíjense cómo se va describiendo la fisuración, o sea, cómo va cambiando el ángulo, la forma de la fisura con respecto al tipo de problemática. Dice, los problemas de asientos no deben atribuirse al terreno. El terreno es como es y la obligación del técnico de averiguar su característica. La responsabilidad de la aparición de la lesión es inherente a la estructura, que no ha podido adaptarse a la característica del terreno real. Bueno, cuando detectamos que el terreno no es bueno, se adopta una solución, o sea, se cambia el tipo de fundación o se mejora el suelo. Pero siempre es evidentemente la estructura es la que acompaña a las malas características del suelo, ¿sí? Podemos hacer un recambio superficial, ¿no? Lo que no podemos hacer es sacar todo el suelo y poner uno nuevo, porque hay que contemplarlo entonces a nivel del diseño estructural. En la mayor parte de los casos, la actuación consistirá en la intervención sobre la estructura de la cimentación siendo bueno, es lo que estamos hablando, ¿sí? Las desagregaciones consisten en la degradación del cemento que deja de funcionar como aglomerante y en consecuencia deja libre los áridos. La causa de las desagregaciones suele ser ataques químicos. Bueno, sí, ustedes seguramente habrán visto en alguna estructura de hormigón que aparece la piedra, ¿sí? Bueno, ahí significa que se ha desarmado la pasta, el mortero, ¿no es cierto? El mortero de cemento a árido fino y agua desaparece por algún ataque químico y quedan expuestas la piedra grande del agregado. Y bueno, para evitar eso hay que hacer buenos hormigones compactos. Disgregaciones. Las disgregaciones son roturas que se producen desde el interior del hormigón por esfuerzo interno que produzcan fuertes tracciones en el hormigón y no puede resistir. Por causas muy diversas, sí, la corrosión, bueno. Entonces, cuando también por algún motivo desde adentro del material se provocan tensiones de tracción, como podría ser tranquilamente una excesiva carga normal a una columna, ¿sí? Excede la capacidad, la falla del hormigón se manifiesta como una fisura vertical, es decir, que se provocan tensiones internas de tracción que hacen que el material se abra. Otro fenómeno, dice, además de la sintomatología que hemos descrito, se producen sobre el hormigón otros fenómenos patológicos que tienen importancia desde el punto de vista estético,
pero que en principio no compromete la seguridad de la estructura. Cambios de color producidos por el efecto de cloruros diversos aditivos o desmoldadores. ¿Sí? Bueno, se suele utilizar productos para desmoldar, para evitar que se pegue la madera en el hormigón, y hay un cambio de color eh, que puede dar un diagnóstico errado, ¿no es cierto? Ya. Se usó un aceite quemado para evitar que se pegue el encofrado de madera con el hormigón, y cuando se desencofra me queda una mancha, y que se puede malinterpretar como una corrosión, siendo solamente un cambio de color por eflorescencia, producido por diversas sales solubles que pueda contener el agua de amasado, de curado y que se cristalizan. Bueno, también eh, el aire lleva partículas en suspensión que a veces introduce esas partículas en algunos poros del hormigón, y con la humedad esas partículas reaccionan y salen una eflorescencia que no son perjudiciales, sino que la reacción de esas partículas que quedaron alojadas en algún hueco del hormigón, que también puede llevarnos a un falso diagnóstico, ¿no? Bueno, o sea, todas esas cuestiones hay que tener cuidado. Bien, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen clase ahora? No, profe. Bueno, yo al menos no tengo clase. ¿Qué pasó con la clase de hoy? Es los viernes, profe. Ajá, hoy no tienen clase. Bueno, veamos un poquito entonces lo que es pretensado rápidamente. Vamos a ver el concepto, no hay mucho más. El hormigón pretensado, bueno, eh, a un elemento estructural se le van a, se le van a introducir tensiones extras que no provienen de la puesta en servicio, ¿no? Sino que son tensiones que le vamos a agregar adrede, ¿no es cierto?, al elemento estructural para mejorar su performance en el momento que entre en servicio. ¿Sí? Eh, Son tensiones mecánicas que se la introducen en el momento de fabricada la pieza. Por lo general son premoldeadas, ¿no es cierto? O sea, son piezas que se fabrican en planta y que luego se las llevan y se las colocan en la estructura, eh, y que una vez que entran en servicio, ese elemento estructural eh, tiene resistencias mayores a las iniciales. Bueno, algunos efectos favorables, o sea, esto también es aplicable a otras estructuras como los barriles, algunas ruedas o sunchos, ¿sí? Que aprovechan una tensión o una fuerza extra. Por ejemplo, en los barriles, en los anillos esos, le provocan una tensión a las tablas que componen el barril, y aumenta la resistencia entre tablas, en la unión, ¿no es cierto?, entre tablas, dándole al conjunto de la estructura mayor estabilidad. ¿Eh? Esa podría ser una aplicación, o en la rueda de una carreta, ¿no es cierto? Esa tensiones extras que se le ponen al elemento estructural favorece su performance al entrar en servicio y a cumplir la función a la que este, es sometida. ¿Eh?
Por ejemplo, el ejemplo más común sería, si yo tengo una pila de libros, ¿no es cierto? Supongamos que este sea una pila de libros y yo le aplico una fuerza. Profe, disculpe, Sí, no está compartiendo. perdón, tiene razón. Pensé que ya se iban, por eso me fui rápidamente. Ahora sí. Por ejemplo, supongamos que esto sea una pila de libros. Eh, Imagínense que usted tiene una pila de libros en la mesa y necesitan levantarlo. Eh, si le aplicamos una fuerza horizontal e intentamos levantar la pila, si la fuerza horizontal no es suficiente, posiblemente la pila se caiga. Pero si vamos incrementando la fuerza, va a llegar un punto que voy a poder levantar la pila, siendo que los libros no están pegados entre sí, ¿no es cierto? Siendo que los libros están sueltos, pero yo aplicándole una fuerza horizontal lo suficientemente grande, yo voy a poder levantar la pila y mantener estable esa estructura y hasta poder usarla quizás para apoyar otra cosa más y eso va a quedar estable, ¿sí? Ese sería el concepto de hormigón pretensado. Bueno, se da en varias estructuras, ¿sí? En varias estructuras. Nosotros lo vamos a aplicar en el hormigón. Este gráfico no le den bolilla porque no sé si está bien, no le den bolilla. Pero vamos a lo que es hormigón. Básicamente la forma de fabricar el hormigón pretensado es colocar una armadura dentro de un molde, llenar con hormigón, tensar con gatos hidráulicos y cuando el hormigón ha endurecido, esas armaduras que son de un material elástico, obviamente el acero, un acero de alta resistencia, muy elástico, lo deformamos con los gatos hidráulicos y una vez que está endurecido el hormigón, soltamos la mordaza de los gatos y ¿qué ocurre? Se intenta regresar a su posición inicial, esas barras de acero, e intentan volver a su posición inicial. No superamos el límite elástico, obviamente, no superamos el límite elástico. Y esa tensión que le imprime al hormigón va a hacer que ese elemento sea mucho más resistente que, que el acero no tensado. ¿Sí? Bueno, acá va describiendo el proceso. Acá hay, por ejemplo, ustedes deben conocer lo que son las viguetas de hormigón pretensado. Fíjense, acá están los cables de acero eh, que son agarrados por la mordaza de un gato. El hormigón está fresco, se tensa el acero y se espera de que el hormigón fragüe. ¿Sí? Acá se lo está tensando, se mide esa tensión, obviamente, se la mide. Entonces se diseña para que tenga una resistencia determinada. Bueno, acá va describiendo el proceso. Acá tenemos una viga, por ejemplo, de un puente. Fíjense que acá hay como unas vainas, ¿sí? Unas vainas por donde va a ir el cable, este cable de alta resistencia que me va a otorgar la fuerza necesaria para poder comprimir ese hormigón, que una vez que esté endurecido, se comprime el hormigón y le da una resistencia extra a esta viga, ¿sí? Estas vigas de puente que llegan a tener hasta 30 metros de largo. Acá están las vigas terminadas, fíjense que tiene una forma hasta de doble T. Acá están los cables, ¿sí? Los cables que han sido tesados y luego se sueltan para que cuando quieran intenten volver a su posición inicial,
le den esa atención extra. Bueno, y hasta ahí nomás porque esto ya no nos interesa, esto ya es muy, muy específico. A mí me interesa que tengan el concepto, esto sí les puede servir, ¿no es cierto? Cómo va sumando las tensiones, cómo le van otorgando mayor resistencia. Bien, con que sepan el concepto de hormigón pretensado, para mí estamos de 10. Bueno, chicos, los dejo. ¿Tienen alguna duda? Profe, yo tengo una consulta de la próxima clase el viernes, ¿con qué profesor vamos a tener? Ya se van a enterar. Ah, Ya se van a enterar con el ingeniero Nieto, seguramente. ¿Sí? Nosotros podríamos tener, si quieren, una consulta. Podría ser. ¿Cuándo le viene bien? ¿O quieren hacer las consultas por el aula? El viernes a la noche podría ser, profe. Bueno, ahí le voy a dejar anotado mi número para que me hagan acordar, porque el viernes a la noche seguramente ya vamos a estar. Ya se me va a hacer el Windows. 4842-180. ¿Ya? A ese número me mandan los mensajitos, ¿sí? Así tenemos una consulta, ya sea el viernes a la noche o vemos, no sé, podría ser el sábado a la mañana también. ¿De acuerdo? Sí, bien, profe. profe. Bueno,